Un saludo a todas y a todos. El día de hoy en este espacio Conversando con Jairo, tenemos el placer de compartir con el obispo Luis Miguel, que está aquí con nosotros hoy compartiendo este espacio. Voy a pasarle la palabra para que él se presente, que nos diga de dónde es, dónde está y qué está haciendo actualmente brevemente, y después arrancamos con toda la entrevista. Luis Miguel, un saludo y bienvenido a este espacio. Que viva Jesús y que viva María, mis hermanos. San Jairo, qué alegría encontrarnos después de un buen tiempo. ¿Qué te cuento? Les cuento, me llamo Luis Miguel Perea Castrillón, soy caleño, vivo en Roma hace unos 15 años más o menos, un poquito más, y el Señor me ha llamado para servir como obispo en la Iglesia Anglicana Episcopal de Europa. Y bueno, aquí estamos acompañando a las comunidades europeas y sosteniendo concretamente en Roma las comunidades latinoamericanas fundamentalmente. No, muy interesante, Luis Miguel. Luis Miguel, ya entrando de lleno a este espacio que tú sabes que es más que una entrevista, es un conversatorio aquí entre amigos. Cuéntanos un poco tu experiencia. Exacto. Cuéntanos un poco tu experiencia dentro del anglicanismo y cómo llegaste a él y cuál ha sido esa super experiencia de ser obispo. Bien, eso es muy curioso porque los que me conocen saben, tú que me conociste desde la época de la parroquia, que cualquier cosa me pasaba por la mente antes que servir como sacerdote, pero así es el amor de Dios, ¿no? Él llama, 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 y cuando uno responde, pues Él se aprovecha de esa respuesta y establece su proyecto. En Colombia empecé a estudiar la filosofía, la estudié en la Universidad Santo Tomás en los Llanos Orientales, en la Arquidiócesis del Villavicencio. Y después hubo la posibilidad de una beca para estudiar o en Brasil o en Europa. Y éramos un grupito de candidatos, unos 40 candidatos, y al final salí favorecido. y el Señor me trajo acá a Europa y acá estudié en la Universidad de la Pontificia Salesiana. Entonces, mientras iba en el camino, descubrí que hay muchas formas de vivir la catolicidad. En Latinoamérica tenemos como enfocada la catolicidad con Roma, ¿no? Siempre se dice que la iglesia es la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana. Uh-huh. Y resulta que realmente la iglesia, según el credo, es una, santa, católica y apostólica. Esto se lo pusimos nosotros. Entonces, acá en Italia fue que vine a descubrir que uno podía vivir la catolicidad en la iglesia, en la ortodoxia, católicos, apostólicos, ortodoxos, uh-huh, o en la iglesia anglicana, católicos, apostólicos, anglicanos, en fin, donde haya una sucesión apostólica. Y esto yo se lo debo a mi profesor de eclesiología. Fue él el que, un africano increíble, hermano, un tipo súper preparado, y él vio en mí una cosa como diferente y me dijo, nos puso un trabajo y a cada uno nos puso a investigar una realidad y a mí me encarriló por ahí por la anglicana. Sí. Y eso fue lo que me enamoró. Ese fue el momento clic ahí la vocacional. Fue el instrumento para lo puedo definir específicamente. Ahí. Fue en el segundo trabajo del segundo semestre de eclesiología en mi segundo año de teología. Ahí tomé la decisión y dije, vamos a servir, si el Señor lo permite, como anglicanos. Ahí fue donde, haciendo la caíste del caballo y encontraste tu vocación. Sí. Bueno, ahí no sería el caballo, sino que caíste del escritorio de la clase. Me caí del escritorio. Bueno, muy interesante ese camino que has recorrido, Luis Miguel, y efectivamente, para los que nos están escuchando, nosotros nos conocemos hace ya más de 20 años, desde la parroquia, el movimiento parroquial juvenil, pastoral, todo lo que era el movimiento catequético, y después caminamos juntos varios años en el seguimiento a Jesús desde la mirada juvenil y también desde la mirada contextual de nuestras realidades en los barrios caleños.
Y como Luis Miguel nos comenta, él tomó esa decisión vocacional y al día de hoy pues ya es un líder espiritual y también pastoral de las comunidades latinoamericanas en Europa, desde el anglicanismo. ¿Desde cuándo eres obispo? Cuéntanos y en qué te has centrado para realizar esta labor y esta encomienda que Dios ha dejado en ti. Bueno, esto fue en el 2017 me consagraron obispo como obispo auxiliar para Europa. Y mi función esencial era más bien como diplomática para mantener la relación con Roma. A raíz del manejo del idioma y de las relaciones sociales que ya tenía, entonces eso fue, digamos, el primer paso. Y al año siguiente, en el 2018, ya decidieron darme el estatus de obispo ordinario. Entonces, pues ya empecé a asumir un poco más radicalmente el compromiso pastoral, ¿no? Como pastor. Aunque yo no amo definirme pastor, ¿sabes, Jairo? Porque los obispos pueden ser pastores, como el buen pastor que carga su ovejita aquí, o pueden ser sembradores que ponen su semilla, pero yo prefiero como definirme más bien un pescador, porque yo me levanto por la mañana y no sé para dónde voy a agarrar, no sé cuál es el proyecto que el Señor tiene, siempre es una aventura, como cuando uno se lanza al mar y no sabe dónde va a dejar caer la red, ¿no? Y entonces, pues así vamos. Hemos acompañado comunidades en España, en Hungría, en Francia, y ahora nos estamos concentrando mucho en Italia para mantener más como estable la cosa. Sí, y aquí también le comunico a todo el público, Luis Miguel es muy activo en las redes sociales. Voy a poner en la descripción lo que viene haciendo en Twitter, en Facebook y en otros espacios. Y ahí he visto mucho el trabajo en Roma con las comunidades latinas. Cuéntanos un poco, te he visto en las emisoras, te he visto en canales, te he visto ahí compartiendo con nuestros hermanos ecuatorianos, venezolanos, colombianos, bueno, toda la comunidad latinoamericana ahí en Roma. Cuéntanos un poco esa experiencia que has tenido ahí con nuestros hermanos latinos. Acá nos sentimos, hablaba yo con el Papa Francisco el otro día, hace un mes y medio, y le decía, es que nosotros acá somos como el pueblo de Israel, somos peregrinos, somos exiliados y necesitamos sentirnos familia. Como esos anagüín, los pobres de Israel. Sí, sí, yo inicialmente empecé trabajando fue con los inmigrantes y con los clandestinos, eso fue lo primero que hice acá. Oh, interesante. Nos íbamos con mi esposa a llevarle café a las personas las chicas que trabajaban de noche pues en la calle y después sobre todo en la oficina de inmigración porque llegaba mucha gente y es gente que no tiene mucha dificultad, viejo Jairo. Entonces llevábamos la comida allí, llevábamos café, etcétera. Pero después empecé a descubrir que nuestra gente, la que habla español, tiene una necesidad más allá y es la de escuchar que le enuncien el evangelio en español. Porque acá, o sea, estamos en Roma y cada 2 cuadras hay una iglesia, pero sí, entonces es todo en italiano y la cosa es un poquito más fría, ¿no? Y entonces el Señor me llevó a eso, a anunciar, y como no tenemos iglesias, estructuras, edificios, pues entonces el Señor nos regala catedrales como las plazas más grandes de esta ciudad y ahí nos reunimos y estamos juntos y aprovechamos las redes sociales, ¿no? Y los medios de comunicación para poder proporcionar el evangelio en español acá. Cierto, no es que lo hace Miguel, lo hacemos todos, pero trabajamos en equipo, ¿no? Yo soy solamente una de las fichas, aquí hay sacerdotes católicos romanos excelentes también. Muy bien. Antes de pasar a la siguiente pregunta, Luis Miguel, de esa experiencia, cuéntanos alguna anécdota que tú nos digas en este momento, que nos compartas y que nos pueda edificar de ese contacto con estas personas que sabemos que están empobrecidas por la situación económica, pero también empobrecidas por la situación cultural, de idioma y de estar por fuera de su contexto natural. Claro. Existe la mentalidad de que el que viene a Europa recoge plata, ¿no?
estás en Europa y ganás y recoges y vivís bien y te mejora tu calidad de vida. De alguna manera es así, pero en realidad una ciudad grandísima como Roma, Caput Mundis, también tiene problemas de trancones, también tiene problemas de huecos en las calles, también tiene problemas en el tráfico, en los buses, hay huelgas. Eh, es como vivir en Sudamérica, en cualquier otra ciudad, hablando un idioma diferente. Eso es todo. Y muchísimas veces entre latinoamericanos hablan solo español. Aquí hay hermanos que pueden estarse hasta un mes, 2 meses sin saludar a nadie en italiano porque hablan solamente entre ellos. Y, y me ha tocado muchísimo mi corazón que a través de una publicación en Facebook o alguna cosa, la gente como que te identifica y vas en la metro y vas cansado y tenés frío y tenés ganas solamente como de estar concentrado en lo tuyo y te llegan y te tocan en el hombro y dicen, ay padre, yo lo escuché, ¿será que podemos encontrarnos? Deme su número. Y uno llega como a una familia y esa familia te abre las puertas, te comparte lo que tiene, pero al mismo tiempo te da la posibilidad de recogerlos y decirles, vengan conmigo que no están solos, hay otros hermanos. Y entonces como que nos vamos uniendo. Eso es, creo que esa es la cosa más bonita de rescatar, más allá de la parafernalia y de los vestidos y todo eso. Es eso, encontrarme la gente en la metro y poder tomarles de la mano y que me abran la puerta del corazón, pues. No, interesante esa experiencia. Y te confieso que desde el tiempo que te conocí hasta el día de hoy, siempre he resaltado esa parte humana de tu carisma personal y también esa parte creativa. También te he visto allí moviendo todo el tema musical, todo el tema cultural con estas comunidades, y allí pues me siento muy identificado, especialmente pues con esta parte de tu misión, que es entrar en contacto con las personas desde lo que ellos son, pero también aportando todo el tema cultural, musical y de alegría. O sea, siempre esa alegría que te ha caracterizado como persona y que veo que sigue siendo importante en tu labor ministerial. Bueno, sí. Luis Miguel, cuéntame. Eso. No, te estaba por decir que es eso. Es como estamos tan lejos y es tan lejano, a veces tan distante todo, que necesitamos esforzarnos por mantener las raíces. Entonces, todo lo que signifique cultura, tradición, música, todo lo que significa arte, vestidos, hay que anclar a los niños en eso para que los que van llegando no pierdan el amor por eso y que aprendan a amar a Jesucristo desde su propia realidad, ¿no? Muy bien. Luis Miguel, hay una pregunta que muchos nos hacemos, y en los encuentros en los que estoy hablando del tema del diálogo interreligioso, específicamente con otras iglesias protestantes, siempre se pregunta y sale el cuestionamiento: ¿cuáles son las mayores diferencias entre el catolicismo y el anglicanismo? Entonces, me gustaría que me comentaras pedagógicamente para ti cuáles serían como esas grandes diferencias, pero también cuáles son esas grandes puntos de encuentro entre estas dos formas de vivir, como tú decías, el catolicismo general, porque evidentemente retomo tu aclaración al inicio, catolicismo lo hemos mal unido a la iglesia romana, pero el catolicismo pues es mucho más allá. Entonces, haciendo esa aclaración que tú ya nos colaborabas en guiarnos, ¿cuáles son las dos diferencias en vivir el cristianismo desde la tradición romana y el catolicismo anglicano? Esencialmente es una cuestión de gobierno, porque el anglicanismo nunca tuvo problemas doctrinales. ¿Entendés? En la historia de la iglesia se piensa que fue San José de Arimatea o San Andrés, o tal vez los mismos soldados que tenían prisionero a Pablo o a Pedro, los que llegaron hasta Inglaterra, hasta las Islas Británicas, y trajeron el evangelio, ¿no?, a Jesucristo, y empezó la catolicidad en el primer siglo. Entonces, fue siempre muy pacífico vivir la catolicidad, la doctrina, la teología uniforme. Acá el problema fue de gobierno, que empezó hace 600 años, que como tú sabes, el Papa era emperador y todos los demás reyes estaban. Y llega un momento en el que se da esta dificultad entre el emperador
y eso significó que de alguna manera surgiera la primera iglesia nacional, pero no fue que se decidiera, de ahora en adelante vamos a creer en el Pato Donald y no más en Jesucristo, o de ahora en adelante vamos a comulgar con arepa y Coca-Cola y no con el pan y el vino, ¿no? Así que en cuanto a la parte doctrinal, a la parte teológica, no tenemos ninguna dificultad. Ok. Es más bien que nuestro gobierno es autónomo, nuestras provincias se gobiernan de manera autónoma, como los Estados Unidos, ¿no? Juntos pero federados, mientras que la iglesia de tradición romana tiene este estilo un poco más piramidal en el que acá en el Vaticano se concentra la mayor parte de las decisiones. Ok. Muchas veces piensan que es la reina de Inglaterra la cabeza de la iglesia y no, eso no funciona así. Ella es soberana porque gobierna Inglaterra y todas sus colonias, pero el anglicanismo como expresión de fe se salió de las manos, por así decir, del reino de Inglaterra hace muchísimos años. Ya Interesante hay ese dato. provincias en África, provincias en Sudamérica, provincias en Oceanía, en Asia, y cada provincia es autónoma, cada colegio episcopal, como el CELAM, como una conferencia episcopal, toma sus decisiones de manera autónoma. Entonces, pues eso Interesante. creo que desde Sí, un punto de porque vista del mucha gobierno y gente la diferencia. piensa que está muy unido a Inglaterra y, como tú decías, a la reina, ¿no? Entonces ahí vemos que la diferencia es administrativa, Sí. principalmente, y a nivel de la vivencia de la fe y de ese contacto con Jesús, pues hay más puntos en común que puntos que nos hagan esa distancia, que no nos permitan entrar en diálogo. En el Cuéntame. 2018 con el Papa Francisco se dio un gesto que fue, yo creo, profético aquí en San Pedro. Creo que es la primera vez que sucedía. En el 2018 estábamos allí y tú sabes que la Iglesia Católica tiene la liturgia de las horas. Sí. Vísperas, maitines, qué sé yo, Y completas. maitines, vísperas, medias, Y completas. completas, ¿no? Ajá. Y entonces, la laudes, es que es la cosa, Laudes y maitines, completas, laudes, sí. media, vísperas, completas. Así Y es. la iglesia anglicana tiene una cosa que se llama el libro de oración común, la oración diaria. Y entonces hicimos esa oración, esa especie de vísperas anglicanas en San Pedro. Adentro. En la cátedra de Pedro, no, en la cátedra de Pedro. Y la dirigían el arzobispo, presidente del Centro Anglicano Internacional, un arzobispo inglés y un cardenal. Y oramos juntos en San Pedro con el libro anglicano. Y juntos profesamos el credo y juntos recibimos la absolución de parte del cardenal y de parte del arzobispo, que fue una cosa profética. Por primera vez dentro de la sede de Pedro se hizo ese gesto. Increíble. Pasó por desapercibido para mucha gente, pero yo casi me desmayo cuando escuché la absolución de todos dos. Quiere decir que los sacramentos fueron en ese momento reconocidos mutuamente. Jairo, eso fue maravilloso. Increíble. Y de ahí para arriba, pues el Papa Francisco no se ha economizado, ¿no? Ha estado empujando y ha estado impulsándonos siempre para que busquemos la unidad. Sí, en ese punto, Luis Miguel, como ya hemos identificado, el Papa Francisco está muy abierto para entrar en diálogo con las demás formas de religiosidad, en este caso dentro del catolicismo. ¿Tú cómo lo vienes viviendo aparte de esta experiencia que nos cuentas ahí en Roma? Y tú que estás cerca, me comentas que tuviste una entrevista con el Papa Francisco, te he visto en algunas fotos en tus redes sociales también muy cerca a él. Cuéntanos esa experiencia y cómo es estar ahí hablando con él y él qué opina de este diálogo que ya él ha ido generando. Yo siento profundamente, Jairo, que él es una persona que realmente quiere que se cumpla la palabra y que todos seamos uno, como el Padre y el Hijo son uno solo. Y está haciendo grandes esfuerzos, pero está bastante solo, ¿no? Sabemos que esto aquí hay una cantidad
de otros elementos que giran, que están orbitando alrededor de su posición, pero lo que él hace con sus gestos personales es profético y siempre despierta conciencias. Lo único que te puedo decir es que nosotros nos sentimos verdaderamente hermanos. Tal vez somos los hermanos menores porque no tenemos la misma condición, digamos, administrativa, económica, ¿no? Pero nos hemos siempre sentido como hermanos. Ayer estaba ahí en San Pedro y estábamos en el Ángelos con una gran comunidad, con hermanos templarios, y fue súper chévere. Entonces nos sentimos siempre como en familia. Increíble. Y con muchos obispos. Aquí en Italia hemos tenido la oportunidad de establecer nexos de hermandad. No estamos, o sea, la época en la que todo el mundo pescaba para jalar sus fieles ya Sí. pasó. No podemos pescar en un acuario así de chiquitico cuando tenemos que convivir en un planeta con musulmanes, con budistas, con hermanos evangélicos, con hermanos mormones, con hermanos testigos Ujú. de Jehová, y el que más quiere, más le ponga. Entonces, pues hay que buscar más bien lo que nos une, lo que nos hace hermanos. Y creo que el Padre Francisco, el Papa Francisco en eso es verdaderamente profético, hermano. Y cuando estás con él ahí, cuerpo a cuerpo, ¿cómo sientes esa No, cercanía mira, con el Papa Francisco? la última vez que hablé con él fue cuando fui a hablar de Colombia, cuando le dije que necesitábamos que él nos prestara la vitrina que es San Pedro, Ujú. su presencia, para que la gente volteara a mirar, porque en el Vaticano, en el San Pedro, no se habla de política, pero el solo hecho de que haya una bandera de Colombia en ese lugar Ujú. hace que todo el mundo, todo el planeta voltee a mirar y digan algo está pasando en Colombia, ¿por qué no? Y entonces eh, lo, yo le hice un rosario, entre otras cosas. Cada vez que lo veo le llevo un rosario que le he hecho y Sí. yo creo que ya va a poner eso un negocio. Y me dice, le digo yo, Santidad, nosotros estamos como en el desierto, no tenemos cómo hablar no tenemos quien nos escuche. Usted es Mm. el pontífice, hable por nosotros. Y yo creo que él me vio la desesperación y me dijo, recibe mi bendición y llévasela a tu gente. Y empezó a orar, me puso la mano en la frente y empezó a orar. Y en ese momento, Jairo, se detuvo el tiempo. Nosotros estábamos en una audiencia, habían cantidad de personas y él se detuvo para orar. Y ahí yo Increíble. sentí toda su humanidad, ¿ves? Porque él habría podido sacarme con sí, mi hijo, hágale que lo llevo Sí. bien y encomiéndese a la Virgen y ¡tan! Te tengo Sí. bien. No, él se detuvo y me miró como un papá realmente, o sea, y sabiendo que soy anglicano, es decir, habría podido Ujú. inclusive decirme a mí que me importa vos con tu Ujú. historia, ¿no? No, fue realmente como un hermano y sentí ese gesto de solidaridad, de empatía. Y entonces creo que esa es una cosa, eh, un gran mensaje. Y yo inmediatamente a todo el que conocía le mandé ese momento porque él fue enfático. Él me dijo, recibe mi bendición y llévasela a toda tu gente. Y así traté de hacer lo más que pude. No, interesante y a la vez emocionante, teniendo en Sí, cuenta la situación que estamos pasando aquí en Colombia y que muchas personas unidas al tema religioso se han manifestado, ha dado su apoyo y eso es importante también para ir buscando un cambio que tanto necesitamos. Luis Miguel, en medio de esta situación, ¿cómo te ha ido en el tema de las redes sociales y esto cómo te ha ayudado para tu labor como líder espiritual? Que yo veo que tú estás ahí activo. em, las redes sociales. Lo primero que tengo que decir es que me sirvió muchísimo para vehicular a nivel mundial lo que pasaba en Colombia. Digamos que hubo un momento, son como dos etapas, antes de y después Uh de, ¿no? -huh. Antes de que surgiera todo lo que pasó en Colombia, sí, había un mensaje profético, había un mensaje de anuncio, había un mensaje de, de, de,
de construcción de comunidades. Cuando surge toda la situación en Colombia, este mensaje profético ya comienza a convertirse en denuncia. Entonces comenzamos a convocar a la gente para manifestarnos en las Naciones Unidas, acá en la FAO, para manifestarnos en las plazas más grandes, para ir a San Pedro los domingos a hacer que el Papa, hasta que logramos que el Papa se pronunciara a favor de Colombia. Y las redes sociales nos sirvieron para eso, para construir este tipo de canales de comunicación. Y creo que las redes sociales deben ser necesarias, deben ser útiles para construir más puentes que muros, porque existe la tentación de que yo estoy en las redes sociales y me encierro con los juegos, o me encierro con los videos, o me encierro con mis publicaciones y creo un muro alrededor que me bloquea de los demás. Lo veo acá que estamos en una cena y los chicos están, podemos ser 20 jóvenes o 20 personas, porque aquí jóvenes y grandes, 20 personas en una mesa, pero todo el mundo con el teléfono aquí. Y a lo mejor yo publico una foto y el que está a mi lado me puso le gusta, en vez de conversar, ¿no? Ajá. Entonces yo les digo, las redes sociales tienen que ser para crear puentes, para que nos comuniquemos, no para que nos aislemos. Y pues de eso se trata, creo. Muy bien. Luis Miguel, en medio de esta pandemia que nos ha afectado a todos y en especial al pueblo italiano al principio, que fue pues una situación muy grave, ¿cómo viviste este tiempo con tu grupo de seguidores y también pues con tu familia? Y tú como colombiano en el exterior, pues también fue una situación bastante difícil, no solo para ti, sino para todas las personas que tenían sus familiares lejos y en medio de esa incertidumbre. ¿Cómo viviste eso como persona y también como líder espiritual que tienes que dar un mensaje? Bueno, fue muy complicado porque primero que todo, lo primero que noté es que la información no llegaba a tiempo a Sudamérica. Cuando acá estábamos en el ojo del huracán, que la situación era dramática en Colombia y en Sudamérica, porque hablaba con Ecuador, con Argentina, con Chile, con México, con Puerto Rico, con Venezuela. Sí, la cosa del COVID, del coronavirus, ¿no? En esa época no se decía todavía COVID, sino el coronavirus. No, el coronavirus sí es una cosa que es una cosa que me parece que, y yo no les parezca que es que acá, y yo comencé a hacer videos diariamente y a mandar por WhatsApp videos y tratando de sensibilizar a la gente, y entonces dormía muy poco. Porque cuando acá estábamos de día, pues allá estaban durmiendo, así que yo tenía que hacer mis cosas de acá. Pero por la noche estaban despiertos allá en Sudamérica, tenía que estar activo, digamos, hablando, explicando, hice muchas videollamadas para contarle a la gente, ¿no? Y se llegó un momento en el que aquí llegaron unos médicos cubanos, porque ya no dábamos abasto aquí. Ustedes tienen que saber que se llegó a un pico en el que se morían hasta 1.200 personas diarias. Y llegó un equipo de médicos de Cuba y con muy buenas intenciones, con muy buena voluntad, pero no hablaban italiano. Y ahí pues me ofrecí y estuve voluntario unos días ayudando a traducir. Y ahí aprovechabas también para, cuando estabas al lado, digamos, del enfermo, de las familias. Para difundir. Pero era muy complicado porque fue en el momento más alto de la pandemia y estaba el riesgo, ¿no? Entonces nos hacían exámenes todos los días. Terminé con la nariz así, Jairo. Era todos los días. Sí. Esa prueba es bastante incómoda. Te juro, terrible. Ok, Luis Miguel, no, ya para ir terminando, te paso la vocería y compártanos algún mensaje para todos y todas las que te estamos escuchando en este momento. También te comento, yo creo que ya lo sabes, estamos dentro de la Iglesia Católica en un sínodo, el sínodo de la sinodalidad, que fue inaugurado por el Papa hace 15 días y esta semana comenzó todo el movimiento aquí digamos que en las partes más locales. Y en el fondo, pues está todo el análisis y también la forma de caminar juntos, donde el pueblo, los más pobres, van a hablar, van a decir cuál es la iglesia que quieren, cuál es la iglesia que sueñan, y se está comenzando
a deconstruir ese clericalismo que, como tú ya conoces, tanto en el catolicismo romano, se ha imperado en algunos sectores, impidiendo que las bases pues puedan sentirse integradas en la iglesia, y que el Papa Francisco pues ha sido uno de los pioneros de ese liderazgo con olor a pueblo, ¿no? Que el día tiene que oler a oveja. Entonces, en medio de este contexto, esto es como un Vaticano II que estamos viviendo de nuevo a través de este Tercero, sínodo. Vaticano III. Ya sería el Vaticano III, es la renovación de ese Vaticano II en manos de Francisco. Entonces, pues cuéntanos algo que quieras contarnos desde tu experiencia, desde tu carisma y también desde tu apostolado. Aquí te paso el micrófono y todos somos aquí oídos y estamos atentos a tu palabra. Sin lugar a dudas, eso es lo que acabas de decir, es fundamental. Este proceso sinodal que acaba de empezar va a traer renovación para la iglesia, va a traer esperanzas, va a hacer renacer las ilusiones. Me gustó mucho que dijeras esta cosa del pastor con olor a oveja, porque cuando el Papa dijo esa frase que él pronunció tan importante, la hizo para consagrar obispo un amigo mío, que ahora es nada más y nada menos que un cardenal, arzobispo, no sé qué cosa, sí. Se volvió, pero sigue siendo lo mismo, Jairo. Ese varón sigue siendo lo mismo, sigue siendo una persona súper cercana, una persona que realmente te hace sentir el sabor de Jesucristo que camina con el pueblo. Y entonces creo que el mensaje se resume en eso. No es tan importante si la iglesia en la que tú celebras la misa, yo celebré el domingo en la Misericordia, aquí en el Espíritu Santo, y era gigantesca, y yo decía para mis adentros, terminaba de celebrar la Eucaristía en este templo tan hermoso con el Papa Juan Pablo II, con Sor Faustina a los lados, y me fui a celebrar una segunda misa con una comunidad latinoamericana en un parque con una mesita de ese tamaño, y yo reflexionaba y decía, es que la iglesia no son estos muros. ¿Quién los mantiene después? La iglesia está acá en el corazón, y Jesucristo no va a estar más allá en la cruz, ¿no? ¿Cómo es que dice la canción? Baja Dios de la cruz, no sé qué, llévalo a la casa donde trabajas. Es siempre antiguo y es siempre actual el mensaje. Jesucristo sigue caminando y tenemos que seguir encontrándonos en el rostro del hermano. No podemos estar mirando para el cielo y decir, Señor, si tú existes, ¿por qué mueren los niños? Si tú existes, ¿por qué hay hambre? Si tú existes, ¿por qué hay guerra? Sino reconocer que Jesucristo está en el rostro del hermano y ver cómo puedes ayudarlo, cómo puedes venirle al encuentro, ¿no? Cómo podemos juntos hacer iglesia, cómo juntos podemos hacer concreto el reino de Dios aquí en la tierra. No, muchísimas gracias por ese mensaje, Luis Miguel. Te agradezco este espacio para compartir aquí en mi canal. Muchas personas y también amigos en común te van a ver, eso te lo garantizo. Mucha gente también estuvo muy preocupada por ti y por tu familia en este tiempo de pandemia, y ahí te hicimos llegar esos mensajes, tanto a tu familia allá en Roma como la que queda en Cali. Y de mi parte, pues no es más, es desearte muchos éxitos en este camino que tú tienes, en este compromiso, y que sigas compartiendo esa alegría allá donde tú estás. Bueno, gracias de corazón. Oren mucho por mí. Ahí les mando un besito para cada uno. Que Dios les bendiga. Que viva Jesús y que viva María. Listo. Chao, chao Luis Miguel. Nos veremos pronto y hasta luego a todos. Ok.